ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amados hermanos, es una bendición continuar compartiendo la segunda carta a los Corintios, que es el libro que estamos predicando expositivamente en Coacalco. Y hoy nos corresponde la segunda carta, capítulo 6, versículos 14 al 18. Busque en su Biblia, segunda a los Corintios 6, del 14 al 18. La palabra del Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias a Dios por su palabra. El texto que hoy nos corresponde, vamos a titularlo El yugo desigual. Es el tema principal de este texto. Y bueno, Dios diseñó el matrimonio. Nosotros reconocemos que Dios diseñó todo, pero específicamente desde el Génesis se habla del matrimonio, cómo Dios trajo a la primera mujer con el primer hombre, cómo Dios estableció una relación muy intensa, la más amplia que hay entre los seres humanos, es la más importante relación que podemos tener. Y tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento establecen que debe de darse entre creyentes. La palabra matrimonio originalmente significa unión de santidades. Entonces, cuando nosotros en el concepto bíblico encontramos el deseo de casarnos, siempre tendremos que buscar en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento estaba la instrucción en muchas ocasiones sobre buscar, decía, hijas de Israel o hijos de Israel, o hijos de tu pueblo, dicen otros textos. Pero el Nuevo Testamento también establece este concepto tan importante y nosotros vamos a darle el marco, vamos a darle el marco temático, un poquito de lo que es el matrimonio. Hay muchos más textos, pero queremos dar al menos como introducción 10 textos para el tema del día de hoy. El primer texto que tenemos es el Salmo 19:5, donde dice que el sol es como un esposo que sale de su tálamo, hablando de esta pues impresionante visión que tenemos de lo que es el sol en nuestra tierra, la percepción que tenemos de este astro, habla de una importancia, una relevancia muy, muy especial, pero dice que es como un esposo que sale del tálamo. Usted recuerda que el tálamo es el lecho conyugal. Originalmente es el primer lugar donde la pareja humana inicia su vida sexual y ese es el tálamo. Ese es el tálamo que tenemos nosotros allí. Dice en Proverbios 8:22 que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que una esposa es una grande bendición de Dios. Es un bien y es una benevolencia de Dios. Cantares 4:8 hay una parte que dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Recordando que es el matrimonio entre Salomón y la Sulamita o Sunamita, realmente habla de un romance muy intenso. Todo el libro de Cantares es un libro muy bello sobre la vida sexual, incluso matrimonial, pero habla de un anhelo y habla de una distancia y tratar de quitar esa distancia. Entonces, la pareja humana está creada para anhelarse, está creada para ser parte el uno del otro. Isaías 62:5 dice, como el gozo del esposo con la esposa, se gozará contigo el Dios tuyo. O sea que realmente el iniciar la vida conyugal es un gozo. Es una bendición muy especial, es decisión nuestra, es elección nuestra, el tiempo es nuestro. Nada tiene por qué presionarnos al respecto, pero es una situación de alegría. Mateo 9:15 dice, ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto mientras el esposo está con ellos? Entonces, aunque habla de Jesús y el ministerio nuevo del pacto en la sangre de Jesús, que es representado como unas bodas cuando vamos a estar con Él en la eternidad, entonces dice que es una situación también de mucha alegría. Así como la alegría que tenemos por la salvación en Cristo, tenemos alegría, debemos tener alegría por lo que es el matrimonio. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Todos conocemos esa parábola de las 10 vírgenes y habla entonces de una cuestión cultural. Realmente es de notar que en el Antiguo y Nuevo Testamento habla mucho del esposo. En la cultura nuestra occidental, el centro de las bodas es la esposa. La novia por su vestido, por la indumentaria que usa, y bueno, se ha vuelto muy cultural y está bien que tenga importancia, pero en muchos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también le dan importancia al esposo. Decía, el esposo es el que llega y hay un gozo, ¿no? Esa parábola de las 10 vírgenes decía que estaban esperando que llegara. Entonces era una invitación especial a esas bodas, era una ceremonia especial, es un privilegio participar en unas bodas. Entonces hay mucho al respecto que podemos decir, aunque no todo lo que nosotros practicamos culturalmente como bodas en la iglesia cristiana evangélica tiene una directa relación con la palabra de Dios, sí tenemos una derivación de la palabra. Un evento especial dado por Dios con testimonio donde tiene que haber mucho gozo. Dice en Juan 3:29, el amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo. Ahí estaba hablando Juan el Bautista.
Y habla también de una cuestión cultural. Los judíos, cuando se iban a casar en el tiempo de Jesús, elegían al mejor amigo del esposo y él pues, estaba tratando de poner los acuerdos de la boda. Es algo que a nosotros es muy ajeno, pero era así como el mejor amigo que representaba al esposo. Iba a pedir a la novia, ponían la fecha de que se iban a casar y todas las indicaciones que tenían que darse al respecto estaban ahí. Y había una serie de cuestiones que tenían que darse. Entonces es muy cultural en los judíos que hubiera una importancia para el matrimonio. En Primera de Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. O sea, habla de esa uniformidad de la palabra con la fidelidad. Un esposo tiene que ser fiel a su esposa en santidad y honor. O sea, no hay lugar al adulterio, no hay lugar a darle razones a alguna infidelidad. Dice que realmente es que cada uno aprenda, literalmente dice, a tener su esposa en santidad y honor. O sea, la relación de matrimonio es de santidad. Porque hay quienes piensan que la vida sexual en el matrimonio es pecado. No es pecado, realmente es pecado iniciar la vida sexual antes de casarnos, pero una vez casados, la vida sexual es parte del premio y la bendición y el compromiso que tenemos ahí, con santidad y honor. Apocalipsis 19:7 dice que llegan las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. O sea, está ilustrando a la iglesia como una novia preparada para la boda. Imaginémonos la relevancia que tiene la iglesia, el evento de las bodas del Cordero. Y bueno, ahí hay una derivación de lo que es una esposa, que realmente es un motivo de gozo, es algo muy especial el llegar a esa boda. Entonces, nuestra boda como cristianos sí debe de ser algo preparado, algo de mucha bendición. Apocalipsis 21, 2 y 9, dice, la Nueva Jerusalén es como una esposa ataviada para su marido. Entonces habla aquí, ya no de la iglesia, habla de la ciudad de Dios, el lugar donde pasaremos por la eternidad, dice que es como una esposa ataviada. Hemos visto en Apocalipsis que es una ciudad bellísima, entonces dice que las mujeres se ataviaban con mucha belleza para su esposo. Vemos en Esther que había preparación de meses para una boda, había unas cuestiones culturales muy interesantes, pero entonces la boda es un evento muy especial para que tenemos que prepararnos y pues hay una belleza muy especial, en este caso en la novia que está preparándose para este evento. Vamos a ver 2 razones para evitar el yugo desigual. El tema textualmente que tenemos en este párrafo es el yugo desigual. Vamos a tratar de desglosar un poco sus principales puntos. La primera razón para evitar el yugo desigual es diferencia. Según los Corintios 6, del 14 al 16. Indica que los cristianos somos diferentes de los no cristianos. Esto lo dice la palabra de Dios, no es algo que nosotros hemos conjeturado o que estamos inventando. Dice la palabra textualmente, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces todos recordamos aquí que el yugo es un instrumento para unir animales. Recordamos que es parte de una yunta y que literalmente lo que hacía era que fueran juntos los animales para poder hacer el trabajo de la agricultura. Pero entonces aquí el apóstol Pablo usa el yugo de esa agricultura como una unidad. El hombre y la mujer tienen que ir juntos. En el matrimonio tenemos que ir los dos trabajar, los dos decidir, los dos ser tomados en cuenta, los dos participar. Pero dice, si se unen en un yugo desigual es con los incrédulos. O sea, no hay lugar a que un creyente firme en la fe judío o firme en la fe cristiano, aquí ya en el Nuevo Testamento, decida casarse con una persona no cristiana. Vamos a ver por qué. Da una serie de razones que están aquí en ese texto y nosotros pues no podemos contradecir la palabra de Dios. Dice que es un yugo desigual, no somos iguales, esa es la diferencia y veremos por qué. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, una persona que está en Cristo tiene que buscar la justicia. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, pero siempre buscamos la justicia. Estamos buscando que haya justicia en nuestra vida, pero los no creyentes puede ser que hagan injusticia. Tal vez nosotros tenemos mucha discusión sobre la conducta de los no creyentes, pero el sistema del mundo, según 1 de Juan, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. El mundo está totalmente en injusticia. Aunque puedan ser personas con buenos sentimientos o personas con principios o con una preparación o trabajadores o productivos, es muy común que su manera de vivir pues es que están ajenos a los pactos con el Señor. Entonces es una injusticia en la que se está viviendo. Dice la palabra que son injustos. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Entonces algo que notamos aquí nosotros usa la palabra koinonía.
que es comunión. La hemos visto en muchas ocasiones, en el Nuevo Testamento, iglesia, relaciones que tenemos con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Pero aquí también dice la comunión que tenemos cuando nos casamos. Sabe que la relación, después de aceptar a Jesús, que es la primera decisión importante de nuestra vida, la segunda decisión más importante es con quién nos casamos. No es otro tipo de cosas de la carrera, el dinero, donde vivimos, que son cosas importantes o necesarias, pero la decisión, pues así por definición, muy importante es con quién nos casamos, porque tenemos comunión. En la palabra de Dios dice que hay 3 formas de hablar del amor. Hace algunos años había un libro que se llamaba Las 3 caras del amor. Y decía, bueno, todos conocemos el amor filial, es la amistad. Conocemos el amor eros, que es el amor sexual, y el amor ágape, que es el amor espiritual. Y algo que tenemos que notar aquí, que nuestra relación con Dios es siempre de ágape, pero con las demás personas puede ser de ágape básicamente, con algunos buenos amigos es fileos. Pero la única relación que tiene los 3 amores, las 3 formas de amor, es el matrimonio. Porque tenemos una amistad con la esposa, la amamos espiritualmente con el amor agape y también somos con la cuestión del amor eros, la cuestión sexual. Entonces, el amor más intenso, la descripción de comunión más grande que tenemos es con quien nos casamos. La gente nos puede conocer como familiares, como vecinos, como incluso parte de una iglesia, pero nuestro esposo o nuestra esposa tenemos una comunión tan íntima. Y esto fue creado desde el Génesis. Dios creó a Eva como ayuda idónea, quiere decir ayuda ideal. Así, para nosotros también entonces tenemos una gran comunión. Y no podemos tener comunión una persona que está en Cristo y una persona que no está en Cristo, como desglosa este pasaje. Dice el versículo 15, 6:15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Este texto es muy fuerte, porque realmente nosotros vemos aquí que Dios es el Señor, nos ha dado su palabra, la salvación y la santidad como cristianos. Los cristianos tenemos un compromiso espiritual muy grande, conocemos la palabra del Señor, conocemos la obra del Espíritu Santo, conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Quienes no conocen del Señor están en otro plano, aunque sean buenas personas, como hemos dicho. Pero aquí cuando dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? O sea, la concordia usted recuerda que es un acuerdo, una conformidad o armonía. Entonces, en el matrimonio tiene que haber acuerdo, conformidad y armonía. Un acuerdo sobre todo lo que hacemos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos. Es una cuestión de ambos. La conformidad, o sea, estamos adaptándonos a una conducta, y armonía, una paz en el matrimonio que tenemos que tener. Pero cuando dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Habla entonces de que el que está en Cristo está muy diferente del que no está con Cristo. Y Belial es una figura pues muy fuerte. Belial es un personaje mitológico. Su nombre significa el de ganancias corruptas. Imagínense usted quién es Belial. El de ganancias corruptas también significa rebelde y desobediente. El mundo sin Cristo parece que ser rebelde o desobediente es una virtud, pero en la palabra de Dios la rebeldía y la desobediencia es un defecto de carácter, es un pecado. Entonces, una persona que está fuera de Cristo puede estar en ese medio de ganancias corruptas, en el medio mundano. Es muy común. Todos nos enfrentamos al medio mundano donde hay abusos, donde hay injusticias y bueno, hay rebeldía y desobediencia. También Belial es un ídolo al que le rendían culto en Sodoma. Imagínese usted en Sodoma, ciudad que fue destruida por Dios por su gran pecado. Básicamente un pecado de exceso sexual, como vemos ahí en el Génesis. Y bueno, entonces a Belial lo adoraban ahí en Sodoma. También ahí era un dios de vicios y disolución. O sea, usted recuerda que la palabra disolución significa inmoralidad. Entonces Belial en Sodoma era el dios del vicio y de la inmoralidad. Entonces es algo que nosotros vemos ahí muy gráfico, pero lamentablemente la gente que no conoce de Cristo está viviendo en ese medio de rebeldía, de disolución, de inmoralidad. Y entonces viene un choque con aquellos que de veras queremos ser cristianos y seguir en las cosas de Dios. Pero también Belial es un demonio adorado en Sidón, en Líbano. Antiguamente, allí en Sidón adoraban a Belial. Entonces es de ganancias corruptas, es rebelde, desobediente, le rinden culto como alguien de vicios y disolución y es adorado ahí como un demonio. Entonces, este es el mundo del que viene la gente que no conoce del Señor. De ahí venimos todos, pero ya estando en Cristo entendemos que hay una gran diferencia.
Nosotros como cristianos no podemos tener comunión menos a nivel de matrimonio. En esa intimidad, la más grande que puede haber entre dos personas, que es el matrimonio, ¿cómo puede ser que un creyente tenga esa comunión tan grande con alguien que no tiene esa comunión con Dios? Y dice entonces, como conclusión Pablo, o sea, no hay concordia entre Cristo y Belial. Cristo es santidad, salvación, amor, bendición, las doctrinas de la gracia, la sangre derramada por nosotros. Todo lo que es Cristo no tiene nada que ver con lo mundano, que en este caso está representado por esta imagen de Belial. Pero dice ahí la conclusión, que aparte el creyente con el incrédulo. O sea, si realmente alguien es creyente, no puede tener parte cuando se va a casar con un inconverso. Nosotros tenemos mucha comunión con gente no cristiana, tenemos contacto, gente de trabajo, amistades que, bueno, son parte de nuestra escuela, de nuestra vida, del trabajo, incluso de la comunidad, pero no podemos casarnos con ellos. Definitivamente el matrimonio tiene que ser entre dos personas que están entregados a Dios. Belial es parte de la mitología, incluso hay algunas acepciones de Belial que le hablan como un rey del infierno. Así en algunas otras ocasiones, aunque eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero encontramos entonces que el mundo delante de Dios es algo muy grave. Es tan grave que Cristo derramó su sangre por nosotros. Si fuera muy fácil que las personas salvas y las personas no salvas tuvieran comunión, si fuera muy fácil que tuviéramos ese matrimonio con personas no cristianas, pues entonces no hubiera venido Cristo. Sin embargo, Jesús vino, nos salvó, tenemos un pacto de sangre con Dios, somos salvos por la gracia de Dios y entonces somos muy diferentes. No es que nosotros digamos que somos diferentes o que sea de una manera así presuntuosa, dice la palabra de Dios esto. El apóstol Pablo dice, ¿cómo puede haber concordia entre un creyente y una persona que no es creyente? Y luego dice 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Entonces, además de que no podemos tener concordia o parte, son las partes, los verbos principales del versículo 15, concordia, decíamos acuerdo, o parte, participación o comunión, no podemos tener ni concordia ni parte. Pero también dice que acuerdo, la palabra acuerdo es hacer coincidir voluntades, hacer coincidir voluntades. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En Levítico 26:12, en Ezequiel 37:27 dice que los ídolos no tienen nada que ver con Dios. Aunque la gente en el mundo es muy idólatra, tiene una tendencia así muy marcada a la idolatría, la palabra de Dios dice que es un pecado muy grave. La idolatría es un pecado grave delante de Dios. Está separando a la gente respecto a no tener comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios. No se puede tener comunión entre Dios y los ídolos. Y dice como muy en el contexto judío, entre el templo de Dios. Recordemos que Pablo está escribiendo las primeras décadas de nuestra era cristiana y dice entonces no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Si ustedes fueran al templo de Dios hay santidad. Estaban los sacerdotes judíos en ese momento, los sacrificios, la gente que estaba entregada a Dios, que trataba de seguir a Dios. Pero en los templos de los ídolos había totalmente una situación distinta. Había adoración, había corrupción, uso de alcohol en ese momento. Hay muchos vicios en algunas situaciones de idolatría. Y dice el texto, porque ustedes son el templo de Dios viviente, como dijo. Entonces, nosotros no podemos tener comunión con el mundo. Así como el templo literal, el edificio del templo de Dios, no podría ser comparado con los edificios de los ídolos, también que nosotros somos el templo. Hay en muchas ocasiones que la palabra de Dios dice que somos el templo de Dios. Un cristiano es el templo de Dios. O sea, en nuestro cuerpo vive Dios. Vamos a un templo porque físicamente, bueno, cuando podamos reunirnos, si Dios permite, es una cuestión de edificación y de formación, pero bueno, ahí nos formamos mucho en las cosas de Dios, pero en nuestro cuerpo vive Dios. No un día a la semana, todos los días. Somos un templo del Dios viviente. Entonces, es algo muy expresivo lo que dice aquí, porque realmente Dios es un ser viviente, o sea, está vivo. No es una creencia que tenemos, no es un amuleto que traemos, es un Dios vivo, es el Dios viviente. Incluso la palabra viviente es una situación constante. Dios vivió ayer, vive hoy y vivirá siempre. Entonces, si yo soy templo de este Dios viviente, tengo que comportarme a la altura de la conducta que Él espera que tenga, como un templo de Dios. Y dice que Dios habló de, bueno, cómo es que ese templo tenía que ser habitado. En 1 Corintios 3:16 dice que el templo de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, nosotros entendemos que Dios vive en nosotros, así de manera muy general, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros,
Pero aquí también específicamente dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el texto dice que el Espíritu Santo no está en una habitación temporal, es continuo. Está morando en nosotros. No el día que vamos al culto, o el día que nos reunimos, o cuando leemos la Biblia, o como cuando cantamos. Permanentemente Él mora en nosotros. Entonces, si somos morada del Espíritu Santo, tenemos una serie de conductas que tienen que ser a consecuencia de que estamos en Cristo. Dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 también. En la primera carta de los Corintios, Pablo habló de eso. En la segunda carta, ahora dice, ustedes son templo de Dios y no puede haber comunión real entre alguien que ama a Dios, que tiene comunión con Dios, y una persona que no tiene esa comunión con Dios. Y argumenta con los textos. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Levítico 26:12 dice, andaré entre vosotros, seré su Dios y seréis mi pueblo. O sea, Dios tiene el plan desde el Antiguo Testamento de andar entre nosotros. Dios vive entre nosotros, está entre nosotros literalmente. Por eso nosotros estamos en esa noción de que no es la presencia de Dios el templo o que buscamos la presencia de Dios eventualmente. Dios está entre nosotros siempre. Cuando nos reunimos en un culto es una bendición muy grande, pero todos los días de nuestra vida Dios anda entre nosotros. Literalmente Dios camina entre nosotros. Cada situación, enfermedades, cuestiones que enfrentamos, crisis, problemas, situaciones personales, algo que nos alegra, algo que nos aflige, ahí está Dios en medio de nosotros. Entonces, un creyente que está con ese nivel de comunión con Dios, pues tiene una responsabilidad de, para casarse, buscar a una persona que tenga el mismo nivel de comunión con Dios. Ezequiel 37:27 dice, estará en mi tabernáculo, será su Dios y me serán por pueblo. Entonces dice que va a estar el tabernáculo de Dios, habla de los judíos y la restauración de Israel. Y dice, y serán otra vez, seré su Dios y me serán por pueblo. Dios nos ama como un Dios y nos ama como pueblo. Dios porque nos ha creado, porque es el ser más grande que podemos imaginar, pero también somos el pueblo de Dios. Otro texto, además de que somos, como decíamos, Antiguo Testamento, te vas a casar con una hija de Israel o una hija de tu pueblo. En la iglesia dice, no se unen en yugo desigual, dice, van a ser mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Realmente somos un pueblo en todas las naciones, por 2000 años conformado, de cualquier raza, de cualquier idioma, de cualquier condición social o política. La iglesia somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos demandas muy superiores a las que la gente que no es el pueblo de Dios. Entonces, tenemos nosotros aquí que concretar esa diferencia. Nosotros tenemos una prohibición importante. Es categórica la prohibición. La escribe el apóstol Pablo, pero está siendo dirigido por el Espíritu Santo para dar corrección a la iglesia de Corinto. Y dice entonces allí, una persona que está en la fe no puede estar con una persona ajena a la fe. A veces incluso nosotros tratamos de pensar que un creyente puede ayudar a que alguien se convierta. Y eso pues no es el plan de Dios. Nosotros evangelizamos a la gente para que se convierta. Estamos tratando de llevarles la palabra, edificarlos, pero no tiene nada que ver ni con un noviazgo, ni mucho menos con un matrimonio. De ninguna manera nosotros podemos buscar ese yugo desigual. Una persona ajena a la fe, es muy posible que el creyente se va apartando de la fe. Nosotros no podemos juzgar a nadie, pero cuando un creyente se casa con un no creyente, el que es creyente se enfría. Espiritualmente empieza a perder fuerza, empieza a perder comunión con Dios, empieza a tener esa relación de noviazgo, más adelante de matrimonio, que es tan importante. Y bueno, entonces ya no estamos hablando el mismo idioma, no tenemos las mismas metas, no tenemos la misma idea. Entonces el cristiano tiene que aprender esto. A nuestros amadísimos jóvenes, en cualquier lugar donde nos escuchen, esperen una persona cristiana para que con ella hagan el plan, tanto de noviazgo como de matrimonio. Y como siempre decimos, de cualquier iglesia cristiana, no tiene que ser de nuestras iglesias locales o de nuestra iglesia local. Aunque en las iglesias locales Dios tiene gente muy linda, pero que sea un creyente firme, no que asista o simpatizante, un creyente firme en la fe, que esté sirviendo, que esté en las cosas de Dios, porque dice, no habrá comunión entre la injusticia ni la luz con la oscuridad. Entonces, si somos justos, no vamos a tener comunión con el injusto. Aunque sea una buena persona, la palabra le marca como una persona injusta o no salva. Hay dos imposibilidades. No hay acuerdo entre Cristo con la idolatría y la impiedad, porque nosotros estamos en Cristo y la persona que no está en Cristo vive en otro nivel, como decíamos, en las cosas espirituales, tiene otros anhelos, tiene otras normas e incluso tiene otros conocimientos, porque el cristiano conoce la palabra de Dios. La bendición que tenemos de conocer la palabra de Dios por años es que sabemos muy bien lo que Dios quiere, pero una persona que no conoce de Dios, pues no conoce esta palabra. No hay una buena participación y va a haber incluso desacuerdo.
Va a haber desacuerdo y pues el cristiano se va llevando hacia la impiedad. En ninguna manera nosotros podríamos decir que habría una bendición de casarnos con una persona no cristiana. Ahora, esto habla mucho entonces de cuando vamos a tomar la decisión. Por eso nosotros como padres cristianos siempre oramos por nuestros hijos. Esperamos que tomen la mejor decisión, que no se apresuren en el tiempo. Nadie tiene que presionarlos por casarse o por una edad o porque los amigos ya están casando o porque alguien está presionando en la familia no cristiana sobre todo. Nosotros no tenemos que presionar a nadie. Que la gente se case cuando quiera, pero siempre, si es un cristiano, que se case con una persona que también pertenezca a la iglesia del Señor. Porque de otra manera caemos en idolatría, caemos en objetos, valores y personas. Recordamos que la idolatría no nada más es un objeto de adoración cúltica. La idolatría también es objetos, valores y personas. La gente que no conoce de Dios tiene una idolatría hacia objetos. ¿Ve usted cuántas personas tienen una inclinación, una sobreestimación, una sublimación por los objetos? Lo material, lo físico, lo que da estatus, son objetos, pero también pueden ser valores. La gente que no conoce de Cristo no va a querer buscar la Biblia. Imagínense un cristiano que ha leído la Biblia, que quiere leer la Biblia cuando nos casamos. Y de hecho, si los dos somos cristianos, hay dificultad. Pero si los dos seguimos a Cristo, es mucho más factible que sigamos adelante. Entonces, entre un cristiano y un no cristiano, es imposible que se cumpla el plan de Dios. Porque también hay otros valores. La gente sin Cristo tiene valores muy distintos. Nosotros como cristianos tenemos que buscar los valores perfectos de la palabra y no justificar. Porque muchas veces decimos, es que en la iglesia no hay personas, o las personas no cristianas son más honestas, o son más sensatas. Empezamos a justificar esto. Entonces, nunca es el plan de Dios que un joven cristiano o una señorita cristiana se case con un no cristiano. Oramos por ustedes. Y como pastores estamos para escucharles, para orar con ustedes, pero nunca podemos ceder en este punto. El tema del yugo desigual en 2 Corintios 6 es muy claro. Pero está concretando todo lo que dice el Antiguo Testamento y todo lo que otras partes del Nuevo Testamento dicen. Ahora, vamos a ver entonces una segunda razón para evitar el yugo desigual. Y esta segunda razón es pertenencia. Según los Corintios 6, 17 y 18. Aquí hablamos de que nosotros como cristianos le pertenecemos a Dios. Definitivamente le pertenecemos, ¿no? No es que nosotros estamos en una cuestión espiritual, así como tratando de poner reglas que no son. Nosotros pertenecemos a Dios. Y dice el 6:17, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Está citando Isaías 52:11. Isaías 52:11 dice, apartaos, salid, no toquéis, salid y purificaos. Hablando de las naciones que llevaron al cautiverio a los judíos. Habla del cautiverio. Aquí es muy interesante notar que Pablo usa una cierta libertad hermenéutica, porque cuando habla de salir de en medio de ellos, Isaías no se refiere al matrimonio. Isaías se refería a los que estaban en las naciones que los cautivaron. Asiria, Babilonia y Persia. Entonces, cuando dice salgan de ellos, o sea, van a ser liberados. Pero aquí usa Pablo una ilustración para decirnos que así como los judíos tenían la necesidad de ser sacados del cautiverio, un cristiano tiene que tomar la decisión de no entrar en un cautiverio espiritual. Aunque amemos mucho a una persona, o sea, muy linda, o nos parezca que nos llena en muchas áreas, si somos cristianos genuinos, empezamos a apartarnos de Dios. Empezamos a tener una pérdida de compromiso y bueno, entonces hay una situación que no es el plan de Dios. Hay una promesa de libertad en el cautiverio. Cuando dice, salid de medio de ellos, apartaos. Isaías 52:11. Entonces, Dios quiere que nos apartemos de esa decisión. Veremos enseguida en la aplicación, porque lo que Pablo está usando es una ilustración del Antiguo Testamento que se refiere a otros temas. Pero este es el tema completo. El párrafo del yugo desigual es 2 Corintios 6. Y dice además el versículo 17, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este texto es muy fuerte, porque realmente está haciendo alusión a la impureza o a la contaminación. Entonces, cuando un cristiano está en el Señor, es puro. No somos perfectos, tenemos muchas fallas, pero estamos santificados por el Señor. Dios nos ve como perfectos, somos hijos de Dios. Vivimos en pureza. Realmente la santidad, la búsqueda del anhelo, el buscar las cosas de Dios, habla de la pureza en la que nosotros estamos. Pero la gente que está fuera de Cristo, pues está en otro medio totalmente diferente. Y dice que hay también una contaminación. Entonces, lo inmundo, así es el contexto del Antiguo Testamento, impureza y contaminación. Habla de algunas situaciones de la palabra inmundicia, que esa es la suciedad más extrema. Hay al menos 3 textos que podemos ver que Pablo está haciendo alusión a ellos. Cuando dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Primero es Levítico 5:2. Levítico 5:2, cuando Dios le dio la ley a los judíos, les dio una serie de prohibiciones para preservarlos de enfermedades.
Y en este caso les estaba evitando tocar animales muertos. Para un judío tocar un animal muerto, un cadáver, era una contaminación. Y hoy nosotros sabemos cuántas bacterias hay en un animal que acaba de morir o que tiene más tiempo ahí muerto, toda la contaminación tan grave que hay. Y bueno, entonces era una manera de contaminación. Busca usted Levítico 5:2 y el contexto. Entonces los judíos tenían que evitar tocar animales muertos. Era así muy ritual, pero era una manera de preservarlos, porque esas bacterias podían causar la muerte, pueden causar enfermedades. ¿Cuántas enfermedades hemos tenido por no tener el límite de los animales y las bacterias y los virus y todo lo que hay allí? Y nosotros tenemos que estar aparte de eso. Entonces, esa ilustración de los animales muertos representaba una contaminación para los judíos. Hay un segundo texto, Levítico 11:8, habla de los alimentos. Levítico 11:8. Entonces, también preservar los alimentos era una contaminación. Hoy nosotros también sabemos perfectamente que la ley que Dios le dio a los judíos sobre los alimentos es perfecta. Eviten comer animales que tienen un grado de contaminación, un grado de grasas. Hoy los médicos nos hablan mucho de esto, nutriólogos y la gente especialista. Es un tipo de alimento que no es adecuado para nosotros. Hay que buscar lo más limpio. Usted ve que hay una serie de animales que sí pueden comerse, pero hay otros que no. Entonces, el comer algo que está prohibido por Dios también era una contaminación. ¿Cuántas veces esos animales traen virus y tenemos consecuencias gravísimas en todo el mundo? Y son situaciones que realmente tenemos que respetar. Entonces los alimentos eran una forma de contaminación. En el Nuevo Testamento solamente se vindica el no comer sangre porque estaba dedicada a los dioses y representaba la vida. Pero ya los alimentos que tomamos tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Toda la gente que queremos estar sana necesitamos cuidar de nuestros alimentos. Aunque sean cosas que nos parezcan deliciosas o cosas así muy atractivas, hay alimentos que nos hacen mucho daño. Los médicos saben perfectamente de esto y la gente que sabe las consecuencias de no acatar una dieta correcta, pues tenemos ahí muchas situaciones de evidente contaminación. Levítico 13:45 es el tercer texto y habla de la lepra, una enfermedad infecciosa, degenerativa, mortal. Y bueno, entonces son virus también. Otra vez, ¿no? En ese momento Dios no les dijo a los judíos son virus, animales muertos o la lepra. Nosotros hoy sabemos de los virus y las bacterias y todo esto, pero en ese momento era una manera de preservarlos de enfermedades. Ahora, cuando Dios pone una prohibición, siempre es por amor. El amor sí prohíbe, el amor evita. Si les prohibía animales muertos tocarlos, era una manera de evitar enfermedades. Si les prohibía alimentos que les podían producir mucho daño físico, también era una forma de amor. Si les prohibía estar en contacto con gente que tenía lepra, es todo un proceso que usted recuerda del Antiguo Testamento, es porque Dios no quería que cundiera esa enfermedad, esa infección. Entonces, no es una cuestión de gusto o de percepción, es una realidad. Hay una gran contaminación en estos animales muertos, alimentos o las enfermedades infecciosas. Entonces, Dios por eso dio toda la ley, incluso sanitaria, ¿no? De la higiene, de estar todo limpio donde nosotros estemos, tener separados algunas cosas de los animales y las casas, en todo Levítico. Hay una serie de indicaciones, a veces incluso nos parecen un poco extrañas, pero era para preservar la vida de la gente. Dios entonces nos da la norma también de no mezclar a un cristiano con un no cristiano, porque hay una contaminación espiritual de por medio. Y no lo decimos nosotros, lo dice el texto. El 6:18 dice, seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando la indicación de Pablo, usando Isaías y Levítico, habla de evitar la contaminación del yugo desigual, entendemos que este era un pecado también de la iglesia de Corinto. Hay varios pecados de la iglesia de Corinto. Corinto es una iglesia en la que abundan la desobediencia, menosprecio a los apóstoles, el estar dividiéndose por diferentes nombres de personas y bueno, pues estar atacando ministerios. Aunque había carismas ahí, había dones, había manifestaciones del Espíritu Santo, pero no estaban en el orden de Dios como tenía que ser. Y otra cuestión que estaba dándose, además de que dice que había una situación sexual, usted recuerda, dice que una mujer tenía relaciones sexuales con un anciano y con un hijo de este anciano, un padre y un hijo. Entonces hay una cuestión de incesto. Y también hay otro pecado aquí, que es el que se estaban casando con inconversos. Entonces, cuando dice la palabra, no se estén mezclando con inconversos, dice, yo los voy a recibir. Yo los voy a recibir. Dice al final del versículo 17, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Hay perdón, hay restauración y algo muy importante, que nunca sea una decisión por prisa.
ni por presión el buscar a una persona inconversa, porque normalmente tendremos una serie de consecuencias al respecto. Nadie tiene que estar presionado, tenemos que ser dueños de esa decisión. Es la más importante, decíamos, después de aceptar a Jesús, que es la primera gran decisión espiritual, para nosotros la segunda es con quién vamos a casarnos. Y dice entonces el 18 que Dios va a ser padre, es una promesa. Dice, seré para vosotros por padre y ustedes me serán hijos e hijas. Aquí el apóstol Pablo se fue a 2 de Samuel 7:14. 2 de Samuel 7:14 es el pacto davídico. Dios le dijo a David que a un descendiente de David, que es Jesús, nada menos, dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí un hijo. Entonces, aquí Pablo está usando exactamente el texto del pacto davídico. Imagínense qué texto. De un hombre que estuvo con Dios en comunión, que siguió, que adoró, aunque tuvo errores y pecados, pero adoraba a Dios, se arrepentía, respetaba la autoridad espiritual sobre su vida. David, un personaje impactante. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, esa misma promesa que Dios le dio a David, voy a ser padre para un hijo tuyo, que David no sabía, que es Jesús, permanentemente, pero nosotros sí lo sabemos, vemos el contexto. Entonces vemos aquí como dice, Dios va a ser nuestro padre. Dios quiere ser nuestro padre. La paternidad de Dios es el tema de veras muy especial que quisiéramos darle más tiempo siempre. Hace poco hablábamos en teología de Dios como padre, en alguna predicación también. Entonces decimos cómo Dios es un padre tierno, amoroso, cuidadoso, protector, proveedor. Un padre que corrige con amor. Entonces, Él dice, voy a hacer para ustedes padre. Si se apartan de la decisión de estar juntando sus vidas con inconversos, con incrédulos, tengo la promesa en futuro, les seré por padre a ustedes. Y ustedes van a ser mis hijos. Pero también dice en 1 de Crónicas 17:13, y yo les seré por padre y él me será por hijo, y no apartaré de él mi misericordia. Entonces, dos pasajes paralelos del pacto davídico, 2 de Samuel 7:14 y 1 de Crónicas 17:13, hablan de esa promesa de Dios. Yo le voy a hacer padre a Jesús. Imagínense, el padre de Jesús. En la primera y la segunda persona de la Trinidad tienen una connotación así de veras inconmensurable, ¿no? ¿Qué padre es la primera persona? Padre de autoridad, creador, soberano, poderoso, un padre inmenso. ¿Y qué hijo es Jesús? Un hijo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos que ser tan obedientes como Jesús, como veremos enseguida. Tenemos que seguir en ese pacto de salvación. Los jóvenes quizás tengan el anhelo de casarse, de hacer algunos planes, proyectos. Todo eso está muy bien. Pero si están tomando en esa consideración personas que no están en Cristo, estamos apartándonos del plan de Dios. Dios siempre tiene un plan perfecto. Y sabe, nuestros planes se han equivocado en muchas ocasiones. Todos nosotros hemos hecho planes en los que nos hemos equivocado. Percepciones que teníamos, personas que conocíamos, situaciones que sentíamos de momento. Entonces no es una cuestión aquí, pues decíamos, de inteligencias múltiples, ¿no? Ni es por emoción, ni es por intelectualidad. Mi emoción tengo que sujetarla para poder tomar decisión así fríamente, a largo plazo y basarme en la palabra de Dios. Pero también de manera intelectual, o sea, es inteligente buscar a alguien con quien voy a seguir a Dios toda mi vida. Porque con quien me voy a casar en el plan de Dios es con quien voy a compartir la vida más tiempo. A menos que Dios tenga otros planes y se ha llevado personas. Por eso tenemos entre nosotros viudos y personas así con esa pérdida tan grande. Pero el plan de Dios es esa provisión y esa compañía. Incluso por eso también cuando recomendamos a la gente que ha quedado viuda, que también se puede volver a casar. Dice aquí otra vez, con alguien en yugo desigual. No. Busque a alguien del pueblo de Dios. Y alguien que ha tenido problemas fuertes, busque a alguien del pueblo de Dios. Porque Dios no va a abratar su misericordia de nosotros. Entonces, esa paternidad de ser padre e hijo y que tenemos misericordia, habla de una comunión con Dios. Entonces, tanto los jóvenes que están por empezar esa decisión, por tomarla en su momento, esperen tomarla bien. Tómenla en el yugo que es igual. El yugo igualitario de dos creyentes. Los que somos adultos y aún mayores o tenemos otro tipo de condiciones, también podemos buscar siempre en el pueblo de Dios esa bendición para no quedarnos solos. Y dice ahí entonces, serán hijos e hijas, una promesa de paternidad de Dios, dice el Señor Todopoderoso. O sea, habla del Padre, para que tengamos hijos, seamos hijos e hijas, y dice finalmente, esto lo dice el Señor Todopoderoso. Es interesante que ni Isaías, ni Levítico, ni Samuel, ni Crónicas terminan con esta frase. Usted puede buscarlo, no dicen, dice el Señor Todopoderoso. Esta frase la usó Pablo de otro contexto. Pero entonces, si te apartas, eres alguien que de veras quieres pertenecer a Dios,
quieres buscar a alguien del pueblo de Dios para casarte y te apartas de todo lo que es un yugo desigual, vas a ser un hijo de Dios. Vas a ser una hija de Dios. Y esto lo dice el Señor Todopoderoso. O sea, siempre Dios trabaja con su palabra. Recordamos eso. Las iglesias correctas en la palabra siempre decimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que dice la palabra de Dios, cómo dice la palabra de Dios, específicamente qué dice la palabra, ahí tenemos que estar basándonos y siguiendo. Entonces, el que dice que seremos hijos e hijas es el Señor. Otra vez, el amo. Si Dios es mi amo y me prohíbe algo, yo tengo que obedecer. Si no obedezco la prohibición del amo, seguramente tendré consecuencias. Entonces, todos los que están por tomar la decisión, tómenla bien para que pueda ser una relación en la cual agraden a Dios y sea de bendición para ustedes también. Porque cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, siempre tenemos otras situaciones. Por eso Jesús dice, les doy mi paz, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo siempre da una paz temporal, parcial o ficticia, ¿no? Y a veces traemos muchas situaciones de consecuencia con lo que aparentemente era paz. En un acuerdo personal, en un matrimonio, en situaciones comerciales, en todo lo que hacemos, un vínculo con lo que no estaba en el plan de Dios, siempre tendremos consecuencias. Pero si yo busco siempre el pacto con Dios, si los jóvenes esperan el tiempo, la persona cristiana se conoce bien, por eso es la amistad y el noviazgo. Porque hoy la generación express pues ya no respeta tiempos, ¿verdad? Todo es automatizado y todo es rápido. Y algunos piensan que eso rápido es muy bueno y realmente es muy malo. Porque cuando nosotros damos un tiempo a la amistad, y de eso decimos siempre, ¿no? Cuando hablamos de las áreas en que vamos intimando más con alguien con quien podemos llegar a casarnos, primero tenemos que ser conocidos, conocernos bien. Luego ser amigos, un buen tiempo amigos, no amigos de un día o de una tarde, amigos permanentemente un buen tiempo. Después un noviazgo también que tenga un tiempo, no un noviazgo express tampoco, porque generalmente eso también tiene consecuencias. Ya para llegar al matrimonio que lo hemos pensado muy bien, que nos conocemos muy bien, o sea que este proceso tarda, porque es la relación más importante. Entonces no es algo que se pueda tomar así a la ligera o por una emoción o por un impulso. Esto lo dice el Señor Todopoderoso. Ahora nosotros pertenecemos a Dios. Si pertenecemos a Dios en consecuencia, tenemos que salir a apartarnos y no tocar para ser recibidos. Entonces, ya si hemos cometido el error, los que hoy son jóvenes o son solteros, de buscar relaciones con personas no cristianas, hay que arrepentirse. No está bien, no es correcto. Quienes ya somos adultos o incluso mayores y ancianos, tenemos otra serie de necesidades que hasta pastoralmente tenemos que atender a veces. Pero no tenemos que buscar en la gente que no conoce del Señor. Y disfrutar de esa paternidad. Dios es un padre y defensor. Dice el Salmo 68:5, describiendo un poquito la paternidad de Dios, que es un padre que es protector y defensor. Dice protector de viudas y defensor de huérfanos. Salmo 68:5. Qué padre tan amoroso que protege a las mujeres que están en necesidad y defiende a los que son huérfanos. Entonces tenemos un buen padre. Dios no es un ser ausente o frío, es un ser totalmente cercano, totalmente cálido. Salmo 103:13 dice que se compadece. Es un padre que se compadece. ¿Sabe que los papás nos duele lo que pasa con nuestros hijos? Esa es compasión, aunque es una palabra latina, pero es padecer con o sufrir con. Los padres buenos sufren con sus hijos. Cuando ven que su hijo sufre, sufren los papás. Aunque tengamos diferentes personalidades, diferentes formas de tratarnos, diferentes culturas, preparaciones y edades, siempre un padre se compadece de sus hijos. Y el Padre Celestial tiene compasión de nosotros cuando prohíbe que nos unamos en yugo desigual. Dice Isaías 63:16 y 64:8 que Dios es un Padre y Dios. O sea, es el Padre, así en esa relación que tenemos de paternidad con Él, pero también es Dios. Todos los padres humanos pueden ser muy buenos o excelentes, pero este es el Padre único, porque es Padre y es Dios. Entonces la dimensión de relación, de creación, de autoridad, de amor, es infinita. Entonces dice también Jeremías 3:4 que es guía, padre para guiar. Un padre tiene que guiar, hermano. Porque a veces hoy perdemos mucho la noción de paternidad. La sociedad que está totalmente despedazada ha perdido el lugar de los padres y la guía que los padres tenemos que ejercer. Por eso los padres cristianos, hace años decíamos un tema, recuperemos la paternidad. Recuperemos la autoridad como papás porque el mundo lo ha quitado. Hoy día se desmembra la familia, se quita la autoridad, cada quien hace lo que quiere. Eso parece muy bueno. Y al final de cuentas, ¿cuántas consecuencias tenemos? Dios es un guía para nosotros. Jeremías 31:9 dice, es el padre de Israel y de Efraín, o sea, de todo el pueblo. Israel y Efraín, las dos tribus fuertes del Antiguo Testamento que quedaron fieles a Dios. Dios es el padre para Israel. Para Israel es un padre. Y también por consecuencia, en nuestra iglesia es nuestro padre. Y nos engendró en su Hijo. Recordemos, somos engendrados por la sangre de Jesús. Malaquías 1:6 dice que es un padre que merece honra. O sea, a los padres hay que honrarlos.
No es una situación así opcional o una ocurrencia. A los papás hay que honrarlo. Los hijos tienen que aprender a hablar a sus papás con respeto. Aunque hay ahora mucho diálogo y tenemos mucha comunión con los hijos, pero siempre tiene que tener un respeto. No somos iguales, los papás tenemos la autoridad, somos puestos por Dios. Entonces, un hijo que honra a su padre, y eso viene de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Un mandamiento con promesa. Entonces, los hijos, cuando estamos en esa paternidad con Dios, elegiremos bien a una persona adecuada, en el tiempo adecuado, a la manera de Dios. Ahora, ¿cómo somos hijos e hijas? Hay una serie de textos también que tenemos aquí para ver cómo vamos a comportarnos si somos hijos de Dios, como dice ahí. Si se apartan del inmundo, serán hijos e hijas. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque son llamados hijos de Dios. O sea, los que somos hijos de Dios, hay que ser pacificadores. Si usted es un hijo de Dios, tiene que ser un pacificador. Busque la paz. Mateo 13:38 dice, la buena semilla son los hijos del reino. Habla de la parábola de la cizaña. O sea, en el mundo hay cizaña y hay trigo. Y los hijos de Dios son como el trigo, son diferentes. Inicialmente parecen muy semejantes la cizaña, hemos visto eso, y el trigo, pero cuando se desarrollan son diferentes. Entonces vamos a ver que los cristianos y los no creyentes sí somos diferentes. Lucas 6:35 dice, amar y hacer el bien, prestar es un galardón, y seréis hijos del Altísimo. Entonces es una conducta. Ser hijo de Dios es una conducta. No es el decir que fuimos a una iglesia, a una reunión, o que pertenecemos a una iglesia local. Todo eso es necesario y es bueno, pero no es el ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios es una conducta distinta. Por eso decimos por el fruto conoceremos si alguien es creyente o no. No nada más porque dice o porque va a una iglesia. Es un engaño que luego hay. Alguien dice, es que está en una iglesia. Hay personas que van a las iglesias por años y no se convierten. Es una cuestión que solo Dios puede saber, ¿no? Pero no hay una evidencia de conversión. Juan 1:12, recordamos todos el texto, a los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestades, derechos, hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Jesús. Nosotros somos los hijos de Dios. No hay hijos de Dios en todo el mundo o fuera de otras situaciones, solamente por la relación con Cristo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Dios nos da testimonio de que somos sus hijos. Por eso alguien, un joven o una señorita cristiana, antes de casarse, conságrese mucho más, entréguese mucho más, dedíquese mucho más y Dios le va a dar una grande bendición. Diríamos también a los jóvenes, no busquen una persona ideal, conviértanse en una persona ideal. Es muy distinto, porque buscar una persona ideal es alguien que me agrada o que me llega a satisfacer, pero cuando yo soy ideal, yo cambio mi carácter, me consagro, me perfecciono, me preparo mejor para llegar a ser una persona ideal. Entonces tenemos aquí dos razones para evitar el yugo desigual. En su palabra, Dios dijo que el matrimonio tiene que ser una unidad espiritual y moral. Solamente se puede lograr cuando las dos personas son cristianos comprometidos con su fe. Las dos razones para evitar el yugo desigual, la diferencia y la pertenencia. Diferentes al mundo y pertenecemos a Dios. Si adoptamos estas nociones del yugo desigual, tenemos que tomar la decisión de apartarnos de toda persona que no sea un hijo de Dios, que no esté en Cristo, porque entonces yo estoy yendo a un yugo desigual. Y eso se da en jóvenes y en adultos, hombres y mujeres, en la iglesia del Señor. Hay una cantidad de personas que pues se han equivocado en esta decisión tan importante. Pero la palabra de Dios dice, apártense y yo los voy a bendecir. Si yo encuentro a alguien en el mundo que me gusta, yo creo que Dios tiene mucho mejor en su iglesia, en su pueblo, a alguien que le guste a Él. Alguien según el corazón de Dios. Vamos a orar a Dios, hermano, y pues seguimos atentos a la palabra. El tema de hoy es yugo desigual y esperamos pues ser corregidos porque todos tenemos hijos muy jovencitos. Algunos son jóvenes en la iglesia y otros somos papás a distintas edades y vamos a necesitar siempre este consejo. No busques estar fuera de Cristo. Espera hasta que ambos estén en Cristo para iniciar una relación que no sea yugo desigual. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno. Gracias por la misericordia que nos concedes de predicar tu palabra. Tratamos de exponer lo que dice el texto y no de acuerdo a ningún interés personal o a un gusto, sino a lo que dice tu palabra. Si somos una iglesia sana, siempre tenemos que ir a lo que dice tu palabra. Tu palabra dice claramente, Señor, que no nos unamos en un yugo desigual. Ciertamente muchas personas hoy piensan buscar una persona con la cual iniciar su vida y posiblemente por atractivo físico, a veces por un acuerdo intelectual, por pertenecer a una misma área de trabajo, un nivel escolar, económico, académico, y tomamos esta decisión, pero nos estamos equivocando totalmente.
Todos los que estamos en Cristo necesitamos una decisión de esperar a una persona que te conozca y que te ame. Que nuestros jóvenes no tengan prisa. Como hemos citado ya, nadie tiene que presionar ni por edad, ni por amistades, ni por ninguna razón. Cada quien va a casarse en la edad que le parezca adecuada. Siempre recomendamos que al menos tengan una carrera técnica o profesional antes de pensar en casarse, para poder ser independientes, para poder ofrecer algo a su cónyuge y a sus hijos, para ser productivos. Pero también quienes ya son adultos, Señor, aún de la tercera edad o personas de otras edades, que siempre tenemos esa bendición de tomar la decisión. Los que están viudos, los que están solos, Señor, te pedimos que tomemos la decisión de buscar a alguien en Cristo. Y como hemos visto, es algo que toma tiempo. Las decisiones rápidas no son buenas. Siempre tenemos que buscar una decisión adecuada. Todos los que tenemos hijos, te pedimos que nos bendigas como padres, que nos des sabiduría, Señor, que nos des de tu fortaleza para seguir inspirando a nuestros hijos. Es algo precioso que tú nos das la paternidad, pero estos hijos tienen que entender que tu palabra dice que si ellos son cristianos, tendrán que buscar personas cristianas. Y si no son hoy muy buenos cristianos nuestros hijos, es mejor que se consagren, que sean mejores cristianos cada día para buscar en el futuro a una persona que pueda ser también a la misma estatura espiritual. Nos preocupan nuestros hijos. Sabemos que el mundo tiene ideas totalmente diferentes, pero tu palabra sigue siendo la autoridad. Tú sigues siendo soberano y si tu palabra dice esto, Señor, que estemos convencidos de lo que estamos viendo, Señor. Y nuevamente nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas. A nuestros niños muy pequeñitos, dales bendición, Señor. Ellos ven este tema adaptado a su clase, pero te pedimos que vean desde muy pequeños tomando en su corazón esto. Dios quiere una persona especial para mí. Nuestros jóvenes también son tan valiosos, Señor. Valen la sangre de Cristo. Que esperen una persona, inicien relaciones de amistad, de noviazgo, de compañerismo con cristianos. Y las personas que hoy tienen esa necesidad también tomen el tiempo para decidir de una manera profunda. Nos ponemos en tus manos y te bendecimos y te seguimos rogando por nuestro mundo tan necesitado, Señor, por los millones de personas contagiados, por los millones de personas que están ahora enfermos en el mundo, que están padeciendo este virus tan tremendo, Señor, terrible. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que salves, que rescates a la gente que conocemos y a la gente que no conocemos. Que tu plan perfecto se siga cumpliendo y que los que tenemos la bendición de tener una salud relativa el día de hoy, te alabemos, porque es un regalo que nos das para que podamos compartir con quienes tienen otras necesidades. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos.